Hola, buenas tardes, chicos. Súper bienvenidos a nuestra cita de los martes, este hermoso estudio que estamos haciendo del Nuevo Testamento. Y le voy a pedir a Ivoncita, como todos los martes, que por favor nos regales esa súper poderosa oración mientras yo pongo las diapositivas. Bueno, Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias, Jesús, por habernos enviado ese Espíritu Santo que nos hace entender, Señor, que nos hace estar en la guía de tu camino, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por esa esperanza que tú nos das, Padre Eterno, de poder tomar una decisión tan importante como eh, la vida eterna, Señor, aquí, Señor, en este momento y en la tierra, Señor, que podamos saber que esa esperanza está guardada para nosotros, Señor, tus hijos, Padre. Y te damos gracias porque en la instrucción también está tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que nos ilumina, Señor, que ilumina nuestras decisiones, nuestro camino, nuestro andar. Señor, que nosotros no nos apartemos, Señor, de ella, Padre. Que para todos, Señor, tengamos que depender solamente de ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre. Bendecimos estas clases para que lleguen de verdad a todos los lugares, Señor, del mundo que tú quieras y que sea este tiempo, Señor, para abrir corazones, Señor, para que esos corazones que están endurecidos, Señor, se ablanden, Señor, y que sea tu Espíritu Santo haciendo toda la obra, Señor, en esta tierra. Gracias, bendigo a mi tía Liliana que nos da estas clases con tanto amor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, sobrina. Bienvenidos a todas las personas que los martes me acompañan y que me alegran el corazón, que no me dejan sentir solita. De verdad, mil bendiciones para ustedes y para sus hogares. Y las otras personas que no me están viendo en vivo, pero que después en cualquier oportunidad también pueden entrar y ver estas clases, también bendición abundante. Hoy estamos en la clase número 30. Les recuerdo a las personas y les cuento a los que entran por primera vez que es muy fácil que se pongan al día. Ustedes van a YouTube, ponen Liliana Parga y ahí aparece la página y pueden ver desde la clase número 1. También les recuerdo que a través de mi correo pueden hacer comentarios, pueden hacerme preguntas, que es lilipargas@yahoo.com. Estamos este año haciendo un estudio del Nuevo Testamento. El año pasado estudiamos el Antiguo Testamento. Infortunadamente esas clases no quedaron grabadas, pero si Dios nos da vida y licencia después de que acabemos Nuevo Testamento, que no sé cuándo será, pues volvemos a empezar con el Antiguo. Estamos en el primer segmento de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ya casi estamos entrando a la recta final del último evangelio, que es el evangelio de Juan. Así que ya pronto también voy a terminar de recordarles esto. Espero que estén grabados en sus corazones y en sus mentes esta enseñanza. Mateo va dirigido a los judíos, presentando a Jesús como el Mesías profetizado del Antiguo Testamento. El Evangelio de Marcos va dirigido a los romanos, presentando a Jesús como siervo. El Evangelio de Lucas va dirigido a los griegos, presentando a Jesús como hombre. Y Juan, el Evangelio que estamos viendo en este momento, va dirigido a la iglesia, a nosotros, presentando a Jesús como Dios. Recordemos aquellos puntos principales de la clase anterior, porque yo sé que en 8 días muchas personas tienen muchas cosas que hacer en una semana y se les embolata ahí tanta información en la cabeza. Hace 8 días veíamos cómo Jesús empieza a enseñarles a las personas que están a su alrededor, no solamente los fariseos y los sacerdotes, porque él enseñaba mucho en el templo, sino todos los judíos que estaban cerca, empezó a enseñarles uno de los 7 yo sois que él dice en Juan, yo soy la luz del mundo. Y esta frase es muy importante porque aprendimos que cuando nosotros nacemos, nacemos en un mundo que está bajo tinieblas. Satanás tiene el mundo bajo tinieblas y fuera de eso nosotros nacemos ciegos espiritualmente. Y por eso necesitamos esa luz que nos muestre que estamos en tinieblas y poder salir a la luz que es Jesucristo. También aprendimos que los sacerdotes y maestros de la ley, como siempre, estaban murmurando y estaban criticando al Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús empieza a hablar que Él ha sido enviado por el Padre, que es hijo de Dios, pues eso no les da nada de gracia a los maestros de la ley, a los fariseos, y le recuerdan a Jesús que la ley judía
para que un testimonio sea aceptable, tiene que ir respaldado por dos testigos, y es por eso el Señor Jesucristo les dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio también de mí. Entonces ahí está el testimonio de dos personas que exige la ley, el del Padre y el del Hijo, y como siempre los dejaba callados. Jesús les empieza a enseñar a ellos, más que todo, habla de una manera muy contundente, muy clara y muy directa, y Juan se toma harto tiempo enseñándonos cómo Jesucristo habla, conversa tanto con los fariseos. Mire, es tanto el amor de Dios y tanto el amor de Jesucristo que Él les dedica mucho tiempo a ellos, a pesar de ese corazón tan duro de los fariseos y de maestros de la ley, de los sacerdotes, de todo ese pecado que tenían. Jesús se toma mucho tiempo en aclararles y en decirle a ellos que Él era enviado por el Padre, a ver si por fin se arrepentían. Y por eso les dice: si no creen que yo soy, que soy el Hijo de Dios, morirán por sus pecados, es decir, por su incredulidad. Y recordemos entonces esos 7 yo sois que Jesús utiliza para, de una manera práctica, enseñarnos que Él es el Mesías, el Cristo, el Salvador. Jesús dice que Él es el pan de vida. Jesús dice que Él es la luz del mundo. Jesús dice que Él es la puerta. Jesús dice que Él es el buen pastor. Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Jesús dice que Él es el camino y la verdad y la vida. Y Jesús nos dice que Él es la vid. Entonces, todo eso para aclararnos de que Él fue enviado por el Padre. Y fuera de eso nos está diciendo: mire, en la medida que ustedes conozcan la verdad los hará libres de Satanás, los hará libres del pecado, los hará libres de la oscuridad y de las tinieblas en las que se encuentran. Los fariseos estaban furiosos, se indignaron porque Jesús les había dicho que ellos eran esclavos del pecado, y le contestan: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y recuerdan que siempre trataban de decir que entonces ellos eran dignos de cualquier cosa, de ir al cielo por ser descendientes de Abraham, y ni siquiera recordaron su propia historia, que ellos fueron 400 años esclavos en Egipto, y después 70 años esclavos en Babilonia, sin tener en cuenta todos los episodios que utilizó el Señor a los países paganos para disciplinarlos y volverlos también esclavos meses y unos pocos años. Jesús les dice que definitivamente ellos son de su padre, el diablo, porque ahí es cuando Jesús nos cuenta que Satanás, otro título de Satanás, es que es el padre de la mentira. Y los que mienten son hijos de Satanás, son hijos del padre de la mentira. Y ellos le están mintiendo, se están mintiendo a sí mismos, tratando de ocultar la realidad de que Jesucristo era el Mesías con todas las señales que había hecho, y fuera de eso le estaban mintiendo al pueblo, que es lo más grave que ellos hicieron, que no entraron ellos al reino de Dios y se lo impidieron también a muchas personas. Y Jesús les sigue insistiendo que Él es el yo soy, y les dice: mire, ustedes están tan orgullosos de ser descendientes de Abraham, pero antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso los indignó mucho más, porque ellos tenían muy claro que este título de yo soy era un título que Dios había dado cuando Moisés fue enviado por Dios a que liberara al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando Moisés les dice: bueno, cuando me pregunten quién me envía, ahí es cuando Dios nos da ese nombre de yo soy. Y aprendimos también que ese nombre yo soy se conoce como el tetragramatón. Espero que se hayan aprendido esta palabra. Tetragramatón. Yo soy en hebreo son 4 consonantes, 4 letras que no las podemos pronunciar, y entonces por eso con el tiempo se les agregaron las vocales de A, E, y en la Biblia entonces el yo soy, el tetragramatón, nosotros lo empezamos a escuchar como Yahvé. Posteriormente lo empezamos a escuchar como Jehová, que es el yo soy, el nombre de Dios. Cuando Jesús iba por el camino, se encontró a un ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntaron que para que él hubiera nacido ciego, ¿quién había pecado? ¿Si los padres o él mismo? Y Jesús les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, este hombre nació ciego para que Jesús pudiera hacer este milagro que iba a hacer enseguida, y con ello darle gloria a Dios y dar señales de que él era el Mesías.
Entonces Jesús escupe en el barro, hace un ungüento de lodo y se lo coloca al hombre en los ojos. Después le ordena que tiene que ir a un estanque donde siempre iban para que se enjuagara la cara. El hombre le obedece porque creyó cada palabra que el Señor Jesucristo le había dicho, y cuando se enjuaga y se quita ese emplasto de lodo, ve. La gente queda asombrada, algunos decían, mire, este es el ciego que se hacía, se hacía siempre en la puerta a pedir plata, pero como lo veían viendo, otros decían, no, se parece, pero este no es, y por eso a él le toca decir con un fuerte sí contundente, sí, yo soy, yo soy. Miren que es el mismo nombre que utilizaba Dios diciendo, Dios me sanó. Los sacerdotes lo mandan llamar, le preguntan qué fue lo que le pasó, cómo lo sanó, cómo puede ver, y él le cuenta la historia una, dos, tres veces, me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Tanto no le creyeron los sacerdotes que hasta hicieron llamar a los papás para que ellos corroboraran que él era el hijo que había nacido ciego. Y cuando le preguntan a este hombre que él, quién pensaba que era el que lo había sanado, él sin dudar nada, dijo definitivamente, yo digo que es profeta. Y eso no le gustó para nada a los sacerdotes, que le hubiera puesto ese título de profeta. Después Jesús tiene un encuentro con el hombre y lo evangeliza, le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el que era ciego estaba tan contento que dices, claro, Señor, yo creo que va a venir un Mesías, me gustaría conocerlo. Y entonces Jesús le dice, yo soy. Y el hombre que antes era ciego, postrándose, lo adoró. Eh, Jesús entonces va donde los sacerdotes, porque pues ellos le siguen reclamando, porque se acuerdan que él hizo la sanación un sábado, y Jesús les dice, mire, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean. Y los fariseos se hicieron furiosos porque se indignaron porque le dijeron a Jesús que ¿cómo nos estás diciendo que somos ciegos? Y Jesús les responde, si fueran ciegos no serían culpables de ningún pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Entonces aquí se cumple aquello de que no hay peor ciego que no quiera ver. Se comprobó de todas las maneras que no era que ellos no creyeran, sino que decidieron no creer. Sin embargo, Jesús siguió insistiendo con ellos un poco más a ver si se arrepentían, y algunos de los del grupo de los del templo, de los fariseos y de los sacerdotes, muy poquitos lógicamente se arrepintieron. Jesús utiliza entonces el otro yo soy, diciendo, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Y hace 8 días vimos por qué Dios nos compara con ovejas, todas las características que tienen estos animalitos y cómo nosotros nos parecemos tanto a ellas. Y por eso Jesús siempre nos ha comparado con ovejas y a Él como nuestro pastor. Y aquí está el otro yo soy, entonces, que es yo soy la puerta de las ovejas, es decir, que Él es el único que tiene la autoridad y el derecho para abrir esa puerta que nos lleva al reino de Dios. Que hay muchos enemigos que tratan de abrir esa puerta, pero que son asalariados y pues está hablando directamente de Satanás, que quiere abrir otras puertas que no llevan al reino de Dios. El que entre por esta puerta, que soy yo, dice Jesús, será salvo. De una manera clara, entonces el Señor empieza a enseñar la única manera de nosotros poder llegar al cielo, de recuperar ese paraíso que se perdió en el Génesis, de recibir la salvación, es a través de Jesucristo. Y ahí es cuando también sabemos otro título de Satanás, el ladrón, y Jesús nos advierte y nos dice, mire, el ladrón, es decir, Satanás, no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, que Satanás vino a tomar aquello que estaba hermoso y lo arruinó. Pero por justicia, si nosotros perdimos el paraíso por un hombre, Dios manda a un hombre para que lo podamos recuperar. Dios toma aquello que está arruinado y lo hace hermoso a través de Jesucristo. ¿Qué vimos también? El otro yo soy de Jesús, yo soy el buen pastor. Y este título es hermosísimo porque es cuando nos dice que Él nos ama tanto que hasta va a dar su vida por nosotros, que da su vida por las ovejas y el sacrificio que va a hacer más adelante.
Pero también nos dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y es la enseñanza que tampoco les gustó nada a los judíos, de que la salvación no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Recuerdan ustedes que el título de gentiles se le da a todas las personas que no son judías. Entonces, gracias a eso, tú y yo estamos incluidos también en el redil del Señor Jesucristo, porque todos somos gentiles, todo el que no es judío es gentil. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Nada de lo que Jesús hacía o decía, si fuera lo más hermoso, lo más bonito y lo más sobrenatural, le gustaba a estos fariseos y sacerdotes. Y ahí quedamos. Entonces empezamos nuestra lectura de este martes. Estamos en Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30, que dice: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Aquí en Juan utiliza mucho es la frase que los judíos lo rodearon, los judíos le preguntaban, y se refiere exactamente a los fariseos, a los sacerdotes y a los maestros de la ley. Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Y miren cómo empieza este pasaje. Primero nos dice que Jesús estaba en Jerusalén celebrando una fiesta que se llama aquí la fiesta de la dedicación. Aunque ya habíamos hablado de esta fiesta, les recuerdo un poquito. ¿Qué es la fiesta de la dedicación? Pues es otro nombre que se le da a la famosísima fiesta de Hanukkah. En español se escribe con J, en hebreo se escribe con H. La fiesta de Hanukkah, que es la misma fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces. Resulta, esta no era una fiesta instituida por Dios. Recuerden ustedes que hay 7 fiestas que directamente Dios le ordenó a los judíos que tenían que celebrar y se conocen como las fiestas de Dios. Aunque Hanukkah es una fiesta muy importante para los judíos, no hace parte de las 7 fiestas de Dios. En el año 165 a.C., un hombre llamado Judas Macabeo logró nuevamente recuperar el templo después de que había sido contaminado por un hombre llamado Antíoco Epífanes V, que es conocido como el anticristo del Antiguo Testamento. Estamos hablando en la época del Imperio Griego, cuando el Imperio Griego gobernaba. Resulta que él hizo un sacrilegio en el templo de Jerusalén, sacrificó un cerdo y estaba obligando a todos los judíos a que empezaran a adorar los dioses, toda la mitología griega, a que adoraran los dioses griegos. Eso se conoce como helenizar, es decir, que los griegos, las naciones que ellos conquistaban, los pueblos que ellos conquistaban, a la fuerza querían que ellos hablaran su idioma, que acogieran todas sus costumbres y tradiciones y también la religión. Y pues los judíos, por miedo a que los mataran, muchos judíos se helenizaron, empezaron a cometer esas abominaciones. Pero hubo un grupo encabezado por el papá de Judas Macabeo, que después se conoció como la rebelión de los macabeos, precisamente porque ellos lograron quitarles el templo de Jerusalén a los griegos y querían purificarlo de todas las cosas horribles que hicieron. Entonces empezaron una serie de milagros. El primer milagro definitivamente fue que los judíos, que era un ejército pequeñito, lleno de campesinos, vencieron a un ejército grande y entrenado para la guerra. Lograron que desalojaran el templo, ellos tomaron el templo, y lo segundo fue que tenían que purificarlo por todas las cosas atroces que hicieron en el templo. Para purificar el templo, ellos tenían que encender la menorá. La menorá es este candelabro que tiene 7 brazos.
Resulta que la luz no se apagó a pesar de que el aceite era para un día. Duró los 8 días que necesitaban para hacer nuevo aceite, demostrando así que la presencia del Señor estaba con ellos y que Él estaba contento con la restauración de su templo. Cuando desalojaron al ejército griego para purificar el templo, tenían que hacer una serie de ceremonias y entre ellas era prender cada día una luz en la menorá, en este candelabro, pero tenían aceite solo para un día. Y a pesar de que era solo para un día, duró 8 días el aceite. Entonces, este milagro, por eso se le dice también la fiesta de las luces. Lo que debió durar solamente un día, duró 8 días. Entonces, la fiesta de Hanukkah precisamente dura 8 días. Ellos a raíz de este milagro hacen un candelabro de 9 brazos y el día de Hanukkah que se celebra todos los años a partir del 25 de Kislev, porque dura 8 días la fiesta. Kislev es el tercer mes del calendario hebreo. Recuerden que ellos tienen un calendario lunar. El de nosotros, el de Occidente, es un calendario solar. Eh, que corresponde para nosotros más o menos entre noviembre y los comienzos de diciembre. Cada año cambia. Solamente en 2 oportunidades hubo en una oportunidad que coincidió Hanukkah con el Día de Acción de Gracias en noviembre y una vez que ha coincidido con nuestra Navidad en diciembre. Entonces, ellos, el brazo más largo, que es el de la mitad, ahí ponen una vela que es la vela piloto. Con esa prenden las demás velas. Y cada día van encendiendo una vela hasta completar las 8 velas. Con el encendido de la primera vela de la gran menorá, la fiesta continúa encendiendo una vela distinta por 8 días y se intercambian regalos, juguetes y comida. Entonces se parece un poquito a la Navidad que nosotros celebramos. El pasaje nos sigue diciendo que era invierno y no solo se refería al calendario, sino también que espiritualmente los encargados de enseñarles la Tanakh, la Biblia judía, los libros sagrados al pueblo, tenían un corazón congelado. Y por eso también espiritualmente se dice que estaban en invierno, porque a pesar de todas las señales que Jesús había hecho y que ellos eran los encargados de haber anunciado con bombos y platillos que el Mesías ya había llegado para que todo Israel creyera, fueron piedra de tropiezo para que la gente creyera. Y nos cuenta también el pasaje que Jesús estaba en un sitio que es del templo que se conoce como el Pórtico de Salomón. Así como lo ven en la foto, el Pórtico de Salomón era una galería o un corredor largo con columnas situado en el interior de la muralla oriental del atrio del templo. Y ahí acostumbraba mucho el Señor Jesucristo a enseñar. Los creyentes también se empezaron a reunir después de que Jesucristo ascendió. Los primeros creyentes de cristianos también acostumbraban a reunirse en ahí. Y se llama de Salomón porque, según se pensaba, incluía una parte del templo que Salomón construyó y que no fue destruida por Nabucodonosor. Entonces ellos pensaban que había un pedacito que existía desde el primer templo y por eso se conoce como el Pórtico de Salomón. Nos dice entonces el pasaje que los fariseos lo rodearon a Jesús y lo increparon. ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? ¿Cuál suspenso? Si él directamente siempre había estado diciendo que venía de parte de Dios. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el Señor les dice, ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. ¿Cómo? O sea, es que les hago milagros, multiplico panes, los ciegos ven, los cojos caminan, resucito muertos. Les digo que soy enviado por el Padre y no me creen. Y el Señor dice, mire, ustedes no me creen porque es que ustedes no son de mi rebaño. Ustedes mismos, utilizando su libre albedrío, decidieron que no iban a creer y por eso entonces ya no van a estar en mi redil. Mis ovejas, en cambio, oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Y pongan atención a esto, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. En el momento en que nosotros, con nuestro libre albedrío, decidimos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ya vino a la tierra para morir por nuestros pecados en una cruz, que resucitó, que subió al cielo y que va a regresar nuevamente,
en ese momento recibimos la salvación y aquí nos dice, nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano, lo que nos indica que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde porque es un regalo dado por Dios y muchas veces dicen, pero ¿qué pasa con la gente que ha estado en la iglesia y se aparta después de tantos años? No se puede perder lo que nunca se ha tenido. Entonces no es que pierdan la salvación, sino que realmente nunca fueron cristianos. Y cuando uno se convierte realmente, cuando uno tiene el nuevo nacimiento, el primer regalo que recibe es el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a cambiar, a que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Entonces nosotros también empezamos a tener, a repudiar el pecado. La persona que sigue pecando contundentemente no tiene al Espíritu Santo, entonces es una persona que tampoco ha nacido de nuevo y tampoco ha recibido la salvación. Sigamos. Una vez más, los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Miren que estos hombres tan violentos, ¿no? Cualquier cosita, entonces seguía cogían piedras para matar a Jesús, pero como todavía no era el tiempo, pues no podían hacerle daño. Pero fíjense que el Señor Jesús sí los encara y les dice, bueno, yo no he hecho sino cosas buenas. Estoy sanando a la gente, les estoy predicando de esperanza, de perdón. ¿Por cuál de todas esas cosas me van a apedrear? ¿Por qué me quieren matar? Entonces le dicen que no por las cosas que está haciendo, sino porque acaba de decir que Dios lo mandó, que es hijo de Dios. Entonces el Señor les da una cátedra aquí que es un poquito difícil de entender, pero vamos a resumirla. Les dice, ¿y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Tan solo porque dijo yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Desenredemos un poquito este pasaje que es un poquito difícil de comprender. Entonces, están acusando a Jesús no por lo que está haciendo, las buenas obras que está haciendo, sino porque él acaba de decir que es hijo de Dios. Y para ellos pues es una blasfemia terrible. Y el Señor Jesús les está recordando algo que hay en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, capítulo 82, versículo 6, que dice, yo les he dicho, ustedes son dioses. Aquí está hablando Dios con un grupo de personas. Dios les dice, ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Altísimo. Ahora, pilas, porque si nosotros leemos solamente estas dos primeras frases, es decir, sacamos el texto del contexto, cometemos el error como lo han hecho los mormones, en donde ellos declaran que nosotros somos dioses potenciales. Ya se los he dicho en varias oportunidades, que los mormones creen que cuando el Señor Jesús venga, cada uno de nosotros vamos a tener un planeta y vamos a ser el Dios de ese planeta. Entonces, basados en este y en otros versículos que hay en donde Dios nos dice dioses. Pero miren el versículo 7 lo que dice, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, aquí está escrito, sí, señor, sí. Dios llamó dioses a algunas personas. ¿A quiénes? A aquellos para quienes vino la palabra. Dios utilizó unas personas, sobre todo eso los vemos en el libro de jueces, los jueces de Israel. Estos hombres eran portavoces de Dios, eran nombres escogidos por Dios para mandarles mensajes a toda la nación. Dios habló a la nación de Israel por medio de ellos y utiliza la palabra en hebreo que significa dioses, se traduce como dioses, pero no es porque fueran divinos, sino que estaban representando a Dios en la tierra cuando juzgaban al pueblo. Entonces, Dios escoge a estas personas para que sean los que juzguen al pueblo con unas características especiales. Y como Dios les da tanta autoridad,
pues ellos tienen mucha responsabilidad. Estas personas del Antiguo Testamento, los jueces, al igual que hoy en día, las personas que tienen cargos de eminencia, los reyes, los presidentes, los que trabajan como jueces, es decir, los que supuestamente deben impartir justicia, deben tener unas características especiales para que cumplan esa justicia equitativamente ante todos los hombres, porque ellos es la autoridad que Dios les ha dado para gobernar sobre otros hombres. ¿Sí ven? Dios los escogió para que estén por encima de otros hombres y los gobiernen a través de su sabiduría, de su justicia, y lo han hecho ellos. Entonces ellos, la mayoría lo que han hecho es aprovecharse de ese título, de esa impostura, ese cargo que les ha dado Dios, no para servir al pueblo, sino para ellos enriquecerse y todo, no para darle la gloria a Dios, sino para darse la gloria a ellos mismos. Y por eso el Señor Jesús les está diciendo, van a morir como Dios les dio un regalo grandísimo, que es ponerlos de autoridad sobre otros hombres, y ustedes pervirtieron ese don y van a morir como los demás mortales. El Señor estaba argumentando de lo menor a lo mayor, o sea, les estaba diciendo, mire, si jueces injustos eran llamados dioses en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más derecho tenía Jesús de decir que él era el Hijo de Dios con todas las señales que estaba mostrando? Estaba dando pruebas de que era el Hijo de Dios. Entonces era absurdo que ellos quisieran matarlo porque había dicho que era Hijo de Dios, cuando ellos sabían que en la antigüedad se le decían dioses a aquellas personas que tenían cargos de eminencia. Juan 10, 38, 42. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Es decir, todo esto que Jesús les dijo para explicarles, no los convencieron. Querían en todo caso matarlo. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad, y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Y este pasaje me encanta porque aquí nos cuenta una cosa hermosísima de Juan. Resulta que en la Biblia, más adelante lo vamos a ver, dice que Juan es el hombre más grande nacido de mujer. Y Jesús lo alaba y habla muy bien de Juan. Y Juan no hizo absolutamente ningún milagro. Él no hizo ninguna señal, el único que hizo fue regañar a todo el mundo y decirles que eran pecadores y que se arrepintieran. Ah, pero su gran misión fue anunciar que el Mesías estaba cerca y que el reino de Dios se acercaba. Y cumplió tan bien su misión que él tuvo muchos seguidores. Y gracias a esos seguidores de Juan es que Jesús desde el principio también empezó a tener muchos creyentes. Y aquí dice, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de Jesús era verdad, y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús por las palabras de Juan. Vino a una labor y la cumplió perfectamente. Qué lindo Juan el Bautista, ¿no? Y tuvo un final difícil, pero cumplió con lo que venía a hacer aquí a la tierra. Entonces ya pasamos a otra historia que es muy conocida, pero vamos, como ya es el último evangelio que vamos a leer, vamos a repasar todas estas historias. Porque Juan en todo caso nos da muchos más detalles, nos amplía todas estas historias que se han contado en los otros 3 evangelios. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Aquí nos aclara cosas que ya habíamos visto cuando vimos la historia de Marta, porque conocemos a los 3 hermanos por historias diferentes. A Marta, a María y a Lázaro tuvieron sus 15 minutos de fama en la Biblia, cada uno por aparte. Jesús desde que los conoció a estos 3 hermanos, los quiso muchísimo, se volvieron muy buenos amigos, Jesús de ellos, tanto que se quedaba mucho tiempo en la casa de ellos, era gente que tenía comodidades, y se quedaba Jesús en la casa de ellos para descansar de las multitudes y los quería muchísimo. Por eso es que Marta y María se atreven a mandar unos mensajeros. Jesús estaba cerca de Betania
mandar unos mensajeros para que le avisaran a Jesús que Lázaro se había enfermado gravemente. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. O sea, fue claro el Señor Jesús, como que al Señor Jesús le pasaba lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Que no nos escuchan. Ustedes muchas veces hablan, uno habla y apenas uno acaba de decir, le preguntan, le hacen a uno la pregunta de lo mismo que uno acababa de hablar. Y Jesús les dice, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. El Señor necesitaba hacer un gran milagro. Ya se estaba acercando el momento de su partida y necesitaba hacer señales cada vez más grandes para que sus discípulos quedaran con esa fe súper afianzada porque ellos iban a empezar un momento muy difícil en sus vidas de persecución y necesitaba hacer más milagros, más grandes. Por eso es que Jesús no va inmediatamente. Tenía que esperar que Lázaro estuviera bien muerto. Resulta que para los judíos ellos tenían la creencia que una persona cuando moría, hasta el tercer día, el espíritu partía del cuerpo de la persona. Entonces, por eso Jesús espera 4 días para que no hubiera ninguna duda de que el muerto estaba bien muerto. Esa era la razón. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duermes, ¿qué va a recuperarse? Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Uy, tan dramático, ¿no? Ahí ya fue, pues es el mismo que dijo que quería meter el dedo en el hueco de la mano de Jesús. Se ve que era bien dramático don Tomás. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando el Señor Jesús espera entonces que pasen los 4 días para que no haya duda de que Lázaro está muerto, entonces ahí sí dice, bueno chicos, volvamos entonces a Judea y pasemos por Betania. Y entonces los discípulos le dicen, pero si acabamos de regresar de allá y te querían matar, te querían apedrear. Y el Señor Jesús les dice, miren, mientras ustedes estén con la luz, es decir, estén conmigo y todavía no haya llegado el tiempo destinado, pues no va a pasar absolutamente nada. Y Jesús les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y esta es como nosotros nos enteramos que en la Biblia, a través de los labios del Señor Jesucristo, a la muerte se le llama dormir. Pero fíjense que aquí nos está refiriendo al sueño natural que nosotros tenemos cuando estamos cansaditos y cuando oscurece, lo normal es que nosotros nos acostemos y durmamos. Ese es el sueño natural. Aquí ya Jesús le empieza a dar otro nombre a la muerte, el nombre de dormir, porque realmente, aunque no quiere decir que cuando nosotros nos morimos, nos quedemos dormidos soñando como ocurre en el sueño natural, ya está hablando de que esta muerte no es para cesación de la existencia, sino que nosotros vamos a tener a resucitar. Así como cuando nosotros dormimos naturalmente y al otro día nos levantamos. Entonces ya está empezando a enseñar Jesucristo que gracias a su sacrificio, cuando una persona muere creyendo en Jesús, cuando una persona muere, va a volver a resucitar. Es la muerte antes de la resurrección, lo que Jesús le llama dormir. Ellos pensaron lógicamente que si estaba durmiendo, que quería decir que ya se estaba aliviando porque pues ya podía descansar, podía dormir y se estaba recuperando. Y el Señor Jesús no entienden la parte espiritual que les digo, me toca decirles con todas las palabras, no, Lázaro se murió. Entonces es cuando se van. ¿Y qué pasó? A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro.
Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. ¿Qué ocurrió aquí? Cuando Marta se enteró, acuérdense que pues ellos caminaban mucho, cuando Marta se entera que Jesús viene, ella no se aguanta que Jesús llegue hasta el sitio donde ellas están, sino que Marta va corriendo y lo encuentra en el camino. Y Jesús le promete que su hermano va a resucitar. Miren lo creyente que era Marta y cómo tenía de clara las escrituras. Ella le dijo, yo sé que todos vamos a resucitar en la resurrección final. Y Jesús entonces le aclara, le dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Marta, ¿cómo creía? El Señor Jesús le aclaró que Él era la resurrección y la vida. Y le añadió, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, hablando de la resurrección eterna. Pero quiere afianzar si Marta entendió esas palabras tan poderosas que Jesús acababa de decir. Repitámoslas porque vale la pena. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es que los cristianos tenemos que ver la muerte de una forma muy diferente. Aquí está hablando tanto de muerte espiritual como de muerte física, la promesa de la resurrección de vida eterna junto con el Señor Jesucristo. Cuando le pregunta a Marta si cree esto, ella con toda seguridad dice, y lo dice perfectamente bien, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. ¿Sí ven cómo tiene de claro Marta el Evangelio y la razón por la cual el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra? María, entonces Marta le dice a María que se vaya a ver a Jesús. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y se fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos, ya saben que se refieren a los fariseos que habían estado con María, no, acá sí están todo el pueblo, otros judíos, que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, mire lo que pasó. Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera, siempre embarrándola al final con comentarios peor, ¿no? Bueno, entonces repasemos qué pasó acá. María se encuentra con Jesús y María le dice, le reclama, más le reclama, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pues ellas tenían conocimiento de todas las sanidades que el Señor Jesús había hecho. Entonces, pues ellas tenían la seguridad que si Jesús hubiera estado, Lázaro se hubiera sanado, se hubiera curado de su enfermedad. Y Jesús siente el dolor que tienen sus amigas y que tiene todo el pueblo porque querían muchísimo a Lázaro. Y mire cómo aquí nos comprueban que Jesús era 100% humano, porque él se conmueve tan profundamente por el dolor que están sintiendo todas las personas, que también él llora. Sabiendo que en 2 minutos iba a resucitar a Lázaro y sin embargo, él también llora porque la cosa más horrible que nos pudo pasar a los seres humanos por el pecado es precisamente esto de la muerte.
Entonces hasta el mismo Señor Jesucristo, sabiendo que iba a ocurrir un milagro, lloró por empatía con el dolor que estaban sintiendo María y los otros judíos. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¿Se acuerdan que así eran las tumbas en esa época? Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Analicemos el pasaje. Primero, Jesús entonces manda que quiten la piedra. Y mire, Marta, que acababa de decir una verdad tan grande, le pasó como lo de Pedro, ¿no? Que primero declara que Jesús es el Cristo. Marta también acaba de declarar que Jesús es el Cristo. Y cuando Jesús le dice que quiten la piedra, ella está preocupada por el olor. Entonces, si cree que Jesús es Dios y que va a poder resucitar a Lázaro, ¿será que no podía también quitarle el olor al cadáver? Y por eso Jesús le contesta: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Si puedo hacer algo tan grande como resucitar al muerto, pues puedo también quitarle el mal olor. Y miren la oración de Jesús para resucitar a un muerto. 8 palabras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Para resucitar a un muerto, solamente una oración de 8 palabras. Uy, qué poder, qué fe, y eso es lo que el Señor Jesucristo espera de nosotros, que tengamos esa fe y esa intimidad con Él tan grande, que no necesitemos oraciones tan largas, sino simplemente con poquitas palabras podamos decirle al Señor todo lo que deseamos, necesitamos, queremos. Y miren que siempre agradeciendo. Esa es una de las fallas de nuestras oraciones, que nosotros siempre debemos orar. Sacamos la lista del mercado y pedimos, pero ahí no está la falla, no está en que pidamos, la falla está en que no agradecemos. Siempre cuando pidamos debemos agradecer, dar por sentado con las gracias de que lo que estoy pidiendo voy a recibir. Y dicho esto, mire, gritó con todas sus fuerzas. Fíjense que al Señor Jesús utiliza el poder de la palabra, lo mismo que Dios utilizó cuando creó el mundo. Recuerdan que fue con palabras que toda la creación se realizó, y dice que Jesús gritó con todas sus fuerzas y dice el nombre de Lázaro. Si Jesús hubiera dicho: sal fuera, todos los muertos de alrededor hubieran resucitado. Imagínense con esa voz, con semejante poder, todos los muertos que hubieran alcanzado a oír a Jesús diciendo sal fuera, hubieran resucitado. Por eso Jesús lo identifica: Lázaro, sal fuera. Me imagino que no había ningún otro Lázaro por ahí cerca muerto. Y entonces miren lo que pasa. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies. Además que es un poquito en medio de todo, es un poquito gracioso porque no hay otra forma de que Lázaro hubiera salido de la tumba sino a salticos como un conejito, porque no se podía mover. Y el rostro cubierto con un sudario. Imagínense pues el susto de todos los que estaban ahí viendo, y el de Lázaro también, pues, uy, no estoy, veo, oigo, pero no veo nada. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Entonces ayudaron a... No olía, nadie se quejó de que olía. Le quitaron las vendas, imagínense en la felicidad de Marta, de María y de todos ellos, y que se fuera a comer y a descansar. Una fiesta debió hacerse enseguida entonces, pero miren lo que pasó. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Sapos. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto.
¿No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Mira, analicemos entonces qué acabamos de leer. Entonces, fíjense que la resurrección de Lázaro fue la gota que derramó el vaso para los fariseos. Ya dijeron, esto ya es el colmo, ya no podemos seguir permitiendo que él siga haciendo más cosas, porque ya nadie nos va a seguir, ya nadie nos va a creer, todo el mundo va a seguir a ese Jesús, lo van a seguir a él, los romanos se van a enfurecer, nos van a quitar nuestros puestos aquí, nos van a quitar nuestro estatus, nos van a quitar nuestro dinero, nuestra fama y todo lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Tenemos que matarlo. Cuando Caifás habló, que era el sacerdote en ese momento, que conviene que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación, fíjense que ahí mismo nos aclara que era el mismo Espíritu Santo que estaba revelándoles a través de los labios de Caifás. Era una profecía, que el Señor no solamente iba a morir por Israel, sino también para congregar en uno a sus escogidos entre los gentiles en toda la tierra, que la salvación no solo llegaba para los judíos, sino también para los gentiles, y que los creyentes judíos y los creyentes gentiles ya no iban a pertenecer a dos grupos separados, sino que ellos iban a formar un solo grupo, que en ese momento los judíos no tenían ni idea de qué se trataba. En la Biblia se conoce como el gran misterio para los judíos, que desde el Antiguo Testamento se venía hablando de él, pero ellos no entendían porque estaban hablando de la iglesia, conformada por los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Y mire cómo utiliza a Dios hasta gente pagana y gente que no lo ama para contar sus verdades. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Mejor dicho, ya no había nada más que hacer. 54-57 nos dice, por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo comentaban entre sí, ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debían denunciarlo para que lo arrestaran. Entonces Jesús, fácil, Jesús escapa, la multitud espera y ya se acerca la última Pascua, en donde el Señor Jesucristo va a estar presente, los momentos previos a la crucifixión de Jesucristo. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselo luego con sus cabellos. Ya sabíamos esta historia por los otros evangelios. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Analicemos el pasaje. Entonces, ya también habíamos visto esta historia cuando, inclusive la primera vez que vimos esta historia, no sabíamos que era Marta, porque el primer evangelio que contó esta historia simplemente habló de una mujer que había derramado el perfume en los pies del Señor Jesucristo y lo había secado con sus cabellos. Después es que nos enteramos que es Marta, la hermana de María y de Lázaro. Y la indignación de don Judas no es
por el desperdicio del perfume según él, sino lo que nos lo cuenta muy claramente el pasaje, y es que Judas era deshonesto y un traidor, ya lo sabemos, y robaba de la bolsa del dinero común de sus compañeros. Él era el encargado de las finanzas, era el contador, el administrador, el que llevaba la plata, y él aprovechaba para sacar dinero de la bolsa, fuera de todo ladrón. Y entonces cuando empieza a molestar a María, Jesús le dice, me encanta como defiende Jesús a María, le dice, no la moleste. Miren, a los pobres siempre los van a tener. Entonces esa es una certeza que jamás va a haber no va a haber una equidad a nivel económico entre todos los seres humanos. Eso nunca se va a lograr, sino que siempre van a haber pobres precisamente para que todos los demás podamos ejercer caridad y misericordia con ellos. Entonces, mire, tiempo para ustedes poder ser misericordiosos, ser generosos con los pobres van a tener, pero yo voy a estar aquí muy poquito tiempo. A ellos los van a tener, a los pobres los van a tener, pero no siempre me van a tener a mí. Ya casi va a llegar el momento de su muerte. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Sentencia también para Lázaro. Quedó condenado Lázaro porque era la muestra viviente del poder de Jesús, que mostraba y que aseguraba que este Jesucristo era el Mesías profetizado del Antiguo Testamento. Semejante evidencia no podía seguir por ahí caminando. Tenían que acabar con esa evidencia que Jesucristo que decía que Jesucristo era el Mesías. Y por eso los fariseos también deciden matar a Lázaro. La Biblia no nos lo cuenta, y en los libros de historia de los judíos hay muchas contradicciones. Algunos historiadores dicen que efectivamente un tiempo después Lázaro fue arrestado, torturado y asesinado. Otros dicen que Lázaro trató de esconderse y que murió de la misma enfermedad que le había dado inicialmente y que lo mató antes de que Jesucristo lo resucitara. Pero como la Biblia no nos dice exactamente qué pasó con Lázaro, ni con Marta, ni con María después de esto, entonces pues cualquier cosa es especulación. Pero la Biblia sí nos dice que estaba entre los planes de los fariseos también deshacerse del pobre Lázaro. Entonces eso nos comprueba que todos los que Jesús resucitó, eso no es una resurrección, resucitaron, después murieron ya verdaderamente. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la escritura. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Y esta historia, además que es hermosísima, la sabemos muy bien porque en esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén se cumplen muchas profecías del Antiguo Testamento, incluyendo parte de la profecía de las 70 semanas que Dios le dio a Daniel en el Antiguo Testamento. Y recordemos que Jesús entra montado en un burrito porque él entra como un cordero que va al matadero, va a morir, va a derramar su sangre por nuestros pecados. Él no entra como rey de reyes vencedor, o si no hubiera entrado en un caballo blanco, como era la costumbre, y como nos dice el Apocalipsis que va a suceder al final de los tiempos. Ya Jesús viene en un caballo blanco triunfante, porque en esta primera venida viene para morir por nuestros pecados, ya en la segunda venida sí viene para gobernar y para juzgar. Entonces, por eso entra en un burrito cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Qué envidia y qué celos tan impresionantes. Entonces,
Los discípulos, a pesar de todas las cosas que el Señor les trataba de explicar, ellos no comprendían, no entendían, y fue hasta que el Señor ascendió y recibieron al Espíritu Santo que ellos comprendieron absolutamente cómo cada paso que el Señor Jesucristo dio por esta tierra estaba cumpliendo alguna profecía del Antiguo Testamento. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Resulta que dice aquí que se acercaron algunos griegos que también querían conocer a Jesús. Muy seguramente estos griegos eran prosélitos. Prosélitos era el nombre que se le decía a las personas, a los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Entonces, cuando cualquier persona que no era judía, de cualquier nacionalidad, romano, griego, de cualquier país, es decir, cualquier gentil, quería adoptar para sí la religión judía, quería volverse judío, lo podía hacer, pero se les decía prosélitos. Y a pesar de que empezaban a actuar como un judío, a celebrar todas las fiestas, se circuncidaban y todo eso, tenían muchas limitaciones. Por ejemplo, no podían entrar al templo. Por eso es que ellos se acercan a Felipe, ellos eran griegos, Felipe es un nombre también griego, entonces de pronto tuvieron más confianza de hablar con Felipe porque ellos no podían entrar al templo a buscar a Jesús, para que Felipe lo llamara. Felipe entonces le pide ayuda a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Entonces es como una respuesta rara, ¿no? Felipe y Andrés van donde Jesús y les dice: Jesús, Jesús, aquí afuera hay unos griegos, unos prosélitos griegos que quieren verte. Y Jesús les contesta toda esta retaíla, como que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero con Jesús no es así, todo tiene su razón de ser, y él aprovecha esta situación para una vez más darles una gran enseñanza a todos los que lo están oyendo. Primero, con este relato se insinúa que el evangelio llegaría a todo el mundo. Entonces él es cuando le empieza a decir: mire, ¿sí ven? Así como los judíos están creyendo, los gentiles también están empezando a creer. Llegó el momento decisivo en que ocurrirá el evento de la glorificación de Jesús y la salvación del mundo, es decir, su muerte en la cruz. Él dice: ya casi va a pasar. Aquí con una metáfora del reino vegetal, cuando dice que así como para que un grano pues, florezca, primero tiene que ser enterrado, es decir, morir, expone la necesidad de su muerte para dar vida. Jesús solicita sujeción absoluta a Él y nos promete que estaremos donde Él está. Es decir, Él dice: miren, yo tengo que morir para que ustedes puedan recibir la vida. Parece algo, una locura, ¿no es cierto? Yo muero para que ustedes reciban vida, pero yo les pido que ustedes tienen que estar agarraditos a mí, como cuando una persona que sabe nadar muy bien y uno tiene que pasar el río y dice: bueno, ustedes se agarran de mi saco y no se sueltan mientras pasamos el río, así nos dice el Señor, tienen que estar sujetos a mí. No vivamos para las cosas de este mundo, guardemos nuestra vida para la vida eterna. Entonces el Señor Jesús empieza a decir: de ahora en adelante, dejen de estar pensando en las cosas terrenales y empiecen a pensar en las cosas espirituales, en el reino de Dios. Ahora todo mi ser está angustiado, dijo Jesús. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Mire lo que significa este pasaje tan lindo.
El Señor entonces está hablándoles de todo lo que acabamos de enseñar, que Él tiene que morir para que recibamos vida, que tenemos que estar sujetos a Él y que todo esto cuando Él haga todo eso va a glorificar a Dios. Y dice que se oye una voz y que la gente oyó la voz. La gente oyó la voz. Sin embargo, algunos empezaron a decir, ¿es una voz? No, es como un trueno. O sea, empiezan a negar las cosas sobrenaturales porque oyen la voz de Dios que está glorificando a Jesús y prefieren tapar el sol con dos dedos que aceptar esa realidad de que Jesús era el Mesías y dicen, no, no es una voz, es un trueno. Otros decían, no, es como un ángel que está hablando, pero jamás aceptan que esa voz, la voz del Dios de gloria, que retumba como un trueno, estaba dándole la gloria a Jesús. ¿Pasa eso contigo? ¿Estás escuchando la voz de Dios o estás escuchando un trueno? Piensa, ¿cómo está tu intimidad con el Señor Jesucristo? Si estás yendo en tu lugar secreto a la presencia de Dios en el nombre de Jesucristo, clamando, pidiendo, agradeciendo cada día de tu vida, si estás escuchando la voz de Dios o estás simplemente escuchando un trueno. Si tú me dices que a ti Dios no te está hablando y que a ti Dios no te responde, es porque tienes que hacer un cambio en tu vida. Tienes que hacer un cambio en la relación que en este momento tú tienes con el Señor Jesucristo para que dejes de escuchar truenos y empieces a escuchar la voz de Dios. Después que Jesús hubo consumado su obra expiatoria y restauradora, recuperó la soberanía de este mundo. Fíjense que el pasaje nos dice que ya el enemigo, Satanás, ya no iba a tener poder sobre este mundo, porque la muerte y resurrección de Jesucristo venció a Satanás y venció la muerte. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tengan la luz, antes de que los envuelva las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras que tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Miren lo que está pasando aquí. Cuando Jesús estuvo hablando, cuando estuvo en Israel, en Judea, en Galilea, cuando estaba hablando con los fariseos, los maestros de la ley, los fariseos, cuando siempre que Jesús les decía o les preguntaban, ¿qué pensáis del Cristo? Nunca sabían qué contestar. Cuando las multitudes preguntaban, ¿quién es este? Las multitudes tampoco sabían contestar. El ciego cuando se le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió diciendo, ¿quién es ese? La gente decía, ¿quién es este el Hijo del Hombre? El mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque el mundo tenía otra expectativa del Mesías. La mayoría de los israelitas estaban esperando un Mesías guerrero que los libertara del yugo de los romanos. No estaban viendo más allá de sus narices, estaban solamente en este plano terrenal, pero no se dieron cuenta por ser tan limitados mentalmente y tan fríos y pecadores de corazón, que se limitaron a este plano y no se dieron cuenta que Jesús estaba viniendo no solamente para liberar a la nación de los romanos, sino para liberar al mundo entero del maligno. Y esta fue la última llamada que Jesús le hizo a los fariseos y a los sacerdotes y a los maestros de la ley. Hasta el último momento los amó, les tuvo paciencia y les habló con claridad a ver si se arrepentían. Y la mayoría de ellos, como ustedes saben, no se arrepintieron. La última llamada. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón
para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo no los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Fíjense, en un profeta del Antiguo Testamento estaba hablando de Jesucristo. No hay enseñanza ni milagro que pueda convencer a los que tienen los ojos cerrados y un corazón rebelde. Cuando una persona con tantas evidencias no cree, el Señor manda, hay una porción en la Biblia que dice que el Señor manda un espíritu para que definitivamente ya no crea, sino que crea cualquier mentira que se le diga. Lo que faltaba en ese entonces y hoy en día para las personas también es una disposición honesta y abierta para considerar las evidencias que apuntan claramente a Jesús como el Hijo de Dios. Dios nunca exige una fe ciega sin estar basado en evidencias objetivas y convincentes. Entonces, con todas esas evidencias, cuando la luz estaba con ellos y no creyeron, qué corazones tan duros. Y hoy de pronto no tenemos esa luz tan evidente como cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y nos toca poner en práctica más la fe. Por eso es que Jesús dice que nosotros los de esta época somos bienaventurados, es decir, 3 veces dichosos, porque sin haber visto todo lo que vieron los fariseos y los sacerdotes, nosotros creemos y tenemos una recompensa mayor en el cielo por haber creído sin ver todas esas maravillas. Entonces el Señor nos consiente mucho. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Entonces hubo unos que subieron un escaloncito más. No lo negaron rotundamente en su corazón, sí creyeron que era el Mesías, pero no tuvieron la valentía suficiente para abrazar y practicar la verdad. El que honra al hombre y no le da la gloria a Dios, no se salva. Entonces ellos, por temor, no completaron el proceso de salvación. Prefirieron honrar al hombre, tuvieron temor del hombre, en vez de darle gloria a Dios, aceptando a Jesucristo como el Mesías, que falla también por ellos. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Debe haber una estadística, yo no la he hecho ni la he buscado, pero debe haber, porque hay estadísticas para todo, sobre todo con la Biblia, de cuántas veces el Señor Jesucristo repitió en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, de que Él era la luz. Con mucha claridad nos explicó que nosotros estamos en un mundo que está gobernado por Satanás y que tiene a la gente con una venda en un mundo oscuro, con una realidad virtual como Matrix, y que Él es la pildorita roja para poder saber cuál es la realidad verdadera. Y que eso lo está haciendo Jesús porque Dios lo envió. ¿Cuántas veces también ha repetido que Él es enviado por Dios, que Él glorifica a Dios y que Dios también lo glorifica a Él porque está haciendo lo que Dios le mandó? Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no será yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. En esa primera venida. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Jesús habla mucho con los judíos del Padre porque acuérdense ustedes que esa era la relación que los judíos tenían en todo el Antiguo Testamento con Dios Padre. Por eso él reitera tanto, les dice, miren, ese Dios que ustedes adoran me envió a mí para que ellos creyeran. El párrafo había comenzado con una nota positiva cuando Cristo dice que vino a salvar al mundo y concluye con la afirmación positiva de que su mandamiento es vida eterna. Las palabras de Cristo producen vida eterna y salvan. El mandamiento de Dios es vida eterna porque la voluntad divina es impartir vida eterna, una vida eterna junto a Dios. Entonces, esa misma palabras que Dios estaba diciendo y que rechazaron
son los que los va a juzgar a todos los hombres que no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y me encanta esta última palabra. Jesús nos amó, Jesús nos ama sin límites. Jesús nos ama siempre hasta el final. El amor de Jesús por nosotros no tiene límites. Y dice que nos amó, amó a todos los suyos, todos los que estábamos en el mundo y que los amó hasta el final. Entregó su vida por nosotros, ¿qué más prueba de amor? Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Entonces, algo hermoso. Ya es la última cena, la hemos visto en los otros evangelios, sabemos perfectamente de las cosas que más hemos estudiado en nuestras vidas, es esa última semana del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Están celebrando la fiesta de Pascua, la última cena se llama porque es la última vez que va a estar con sus discípulos, están hablando y el Señor Jesucristo ya sabe que Satanás le ha estado murmurando a Judas, metiéndole esos darditos de fuego en esas ideas, porque así trabaja Satanás, ¿no? Metiéndonos ideas. Ya esas ideas las estaba mandando Satanás. Y de un momento a otro, el Señor dice todas estas cosas para que Judas oiga y hace una cosa impensable. Como la gente en esa época tenía sandalias, no andaban con tenis ni con botas escaladoras, sandalias y no habían carreteras asfaltadas, sino era pura arena, pura tierra. Siempre que llegaban a un recinto, llegaban con los pies muy sucios y fuera de eso ya se acuerdan que les había contado que las mesas eran bajitas y más que sentarse en ellos se recostaban de tal manera que los pies de uno le quedaban en la cara del siguiente. Entonces era obligación por el bien de todos lavarse en los pies cuando llegaban a comer. Y se supone que debía haber una persona, un sirviente o algo especial que lavara los pies, pues que no era una labor muy agradable. Y el mismo Señor Jesucristo, el creador del mundo entero, el Rey de Reyes, se pone a lavarle los pies a cada uno de los discípulos, a todos, incluyendo a Judas, a que lo va a traicionar. Y miren lo que pasa. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro es así, ¿no? El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Y mire cómo el Señor coge algo físico que están haciendo y cómo da una enseñanza espiritual súper profunda. ¿No? Es que el maestro de maestros, definitivamente. Pedro, el sanguíneo, que tan escandaloso, cuando el Señor Jesús se le acerca a lavarle los pies, qué vergüenza, no me cortó las uñas hace 15 días. Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Y el Señor Jesús, que está haciendo un acto natural, pero presentando una verdad sobrenatural, le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces ahí Pedro entiende y dice, no, no, entonces lávame todo. Y es cuando el Señor Jesús le dice, no, necesito lavarte todo. Ya lo demás está limpio, esto es algo simbólico. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor. Miren esos títulos, maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo,
y ningún mensajero es más que el que los envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y hasta el final, qué enseñanzas tan profundas. Qué gran lección de humildad y servicio demostró Jesús al lavarle los pies a sus discípulos. Y nos está diciendo que nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros los cristianos no solamente debemos servirnos entre nosotros mismos, los cristianos, sino que debemos servir también a todo el mundo. Jesús nunca habló de que nosotros fuéramos líderes, pero sí que fuéramos siervos. Y Jesús nos repite, Él da el ejemplo mayor de amor, de humildad y de servicio con este acto tan simple. Él siendo el maestro, siendo el Cristo, sirvió hasta lo más abajo para que nosotros, y dice, bienaventurado el que empiece a practicar esto. Y en esto nos rajamos muchísimo, muchísimo los cristianos. No me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Y aquí Jesús predice la traición de Judas. El Señor Jesús siguió repitiendo todas esas palabras como para darle una oportunidad a Judas a ver si se arrepiente. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que me recibe, al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Si ven que todas estas últimas palabras, estas enseñanzas, está hablando del servicio, está hablando de que Él es enviado por Dios, que el que cree en Él cree en Dios. Mejor dicho, lo único que le falta es Judas, por favor, no cometas ese gran error. Y se puso triste. Dice que se angustió profundamente, hasta el último momento estuvo diciendo todo esto para que Judas se arrepintiera. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, acuérdense que este título de el discípulo a quien Jesús amaba se lo puso el mismo Juan, ¿no? Estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? Preguntó él reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Si ven que antes le estaba murmurando, le estaba tirando ideitas, pero en ese momento ya Judas decidió hacerlo y Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ellos están en la cena. Y Pedro le hace señales a Juan porque sabe que Juan es el menor de todos, es un adolescente, es muy consentido, Jesús lo ama mucho y siempre Juan se hacía cerquitica a Jesús y ya aprendimos también en una lección anterior que muy posiblemente Juan estaba a la derecha de Jesús y Judas estaba a la izquierda. Como Juan le tenía más confianza a Jesús, Pedro le hace la señal a Jesús, habla con él, pregúntale que quién, de quién está hablando. Y fíjense que es aquí cuando Juan se le recuesta, pero es para decirle en el oído. Nadie más escuchó. Y Juan le pregunta quién es. Y Jesús también se lo cuenta solamente a Juan. No pude encontrar un cuadro en donde solamente estuvieran Juan y Jesús hablando. O sea, nadie más escuchó esto. Solamente Juan fue el que escuchó. El que meta el pan en el mismo plato con el mío o al que le dé el pedazo de pan, ese es. Nadie más escuchó eso y lo comprueba el siguiente versículo. Entonces, el único que se enteró en ese momento de que el traidor era Juan fue Juan. Y Jesús le entrega ese pedazo. Era una costumbre que el anfitrión mojara el primer pedazo de pan en aceite. Es delicioso que en aceite de oliva y mojar el pancito es muy rico. Y se lo entregara como al homenajeado de la cena, como a la persona más importante. Con ese acto también, aunque Juan se estaba enterando en ese momento de que Judas era el traidor, también estaba dándole ese honor a Judas hasta el último momento a ver si se arrepentía. Pero no, fíjense que Satanás entró en él y ya Judas había decidido traicionarle. Por eso es que el Señor Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Ya decidiste en tu corazón que me vas a traicionar, vete rápido. Y miren ya para terminar lo que dice. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús, estas palabras. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres, y de que ellos no oyeron que lo que Jesús le dijo a Juan. En cuanto a Judas, tomó el pan, salió de allí y ya era de noche. Y el versículo nos aclara que ya era de noche, o sea, algo físico que estaba sucediendo ya era de noche, pero también algo espiritual. Ya había entrado la oscuridad en el corazón de Judas y ya empezaba el momento más difícil para el Señor Jesucristo. Ya los demás eventos se iban a suceder muy rápidamente para las últimas horas del Señor Jesucristo antes de entregar su vida por nosotros. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Fíjense que hasta que Judas se fue, es que Jesús les dice estas palabras a los demás discípulos. Ya esa reunión tan tensa que había hasta ese momento porque Judas estaba ahí, ya se calma. Judas sale con Satanás y todos sus demonios y ya Jesús mire cómo trata a los discípulos de una forma tan cariñosa, les dice, hijitos míos. Y ya parece como un trabalengua, ¿no? Me glorifica, yo le glorifico, nos glorificamos. Y está hablando simplemente que como él va a cumplir lo que Dios le ordenó, venir a morir por nosotros en una cruz, resucitar y subir al cielo, esa obediencia del Señor Jesucristo va a glorificar al Padre, que Él sea obediente a lo que el Padre le envió. Y cuando el Padre ve que Él es obediente y está cumpliendo todo, glorifica al Hijo. Entonces parece un trabalenguas, pero no lo es. Es un poquito de ponerle la lógica. Y ya le dice a sus discípulos que ya le queda muy poco tiempo. Dios glorificará al Hijo y Dios es glorificado en él. Y termina con un broche de oro porque dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ámense así unos a otros. Y después cuando veamos las enseñanzas de Pablo, una de las maneras de que la gente que no es cristiana se hubiera enterado del amor de Jesucristo era porque nos viera a los cristianos amarnos los unos a los otros. Pero ¿qué creen ustedes? Que hemos cumplido muy mal con eso que el Señor nos encargó. Ámense unos a otros. Nos rajamos los cristianos en esto. No hemos cumplido con lo que el Señor debe estar muy triste en el cielo porque no hemos podido cumplir. La idea era que cuando la gente de afuera viera el amor que nos teníamos entre los cristianos, ellos también quisieran abrazar ese amor y así nosotros poderles presentar a la persona de Jesucristo. Pero como hemos fallado tanto, muchas veces las acciones, las actitudes de nosotros los cristianos, en vez de hacer que la gente se acerque a Jesús, ha hecho que la gente se aleje. Y por eso tenemos que empezar a trabajar en eso nosotros cristianos. La primera característica del fruto del Espíritu Santo, el amor. Chicos, dejándolos con esta reflexión de que tenemos que trabajar mucho en el amor, nos falta mucho amor para nosotros mismos, para Dios, para el prójimo. Espero que nos veamos entonces dentro de 8 días, que tengan una hermosa semana, practiquen mucho amor y bendiciones.